En el tajín de la vida diaria la velocidad se lleva nuestras ideas, pero Miriam Cruz abre para ti una mirada a su ventana pública. Aquí los jóvenes, las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido, aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean a Ventana Pública. Es un gusto recibirlos esta noche hipercalurosa en la Ciudad de México. Nos estamos prácticamente derritiendo, andamos en algo así como 27 grados y ya son las 9 de la noche con 13 minutos. Aunque me dicen que mi reloj anda un poco adelantado, así es de que réstenle unos 4 minutitos y tendrán la hora exacta. Bienvenidos y bienvenidas, me da muchísimo gusto saber que están atentísimos de que la ventana se abra, de que hablemos aquí de temas alternativos, no solo de la Ciudad de México, también temas alternativos que les competen a las y a los ciudadanos mexicanos y por qué no decirlo también a uno que otro extranjero que nos está siguiendo muy amablemente a través de nuestras redes sociales. Agradecemos como siempre la atención que tienen con nosotros, de sintonizarnos, de platicarnos, de comentarnos lo que estamos haciendo acá, qué les parece, lo que opinan de los temas que les presentamos. Y bueno, para no darle más vueltas porque estamos entrando un poquito tarde, yo quiero presentarles a un invitado de lujo que tenemos en esta cabina y que me da muchísimo gusto recibir para platicar de los retos de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Él es Irak López Dávila, a quien doy la más cordial bienvenida. Irak, ¿cómo estás? Hola Miriam, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. La verdad, vengo con mucho entusiasmo. Eso se nota, fíjate, eso se nota y me da mucho gusto. Muchas gracias y pues claro, pues estamos en un tiempo muy importante para la Ciudad de México y bueno, pues ojalá que podamos tener una conversación, un diálogo genuino, auténtico con tu auditorio. Es la idea, Irak, y a mí me da muchísimo gusto que aceptaras esta invitación. Yo quiero platicarles que Irak López Dávila es muy joven, no obstante es dirigente nacional del movimiento progresista, fue candidato a diputado local por el Distrito Federal en las elecciones pasadas, también es director fundador de .gov, despacho de consultoría en gobierno digital y en modernización de las administraciones públicas. Fue hasta el 4 de diciembre de 2012 el coordinador general de modernización administrativa del gobierno del Distrito Federal. Es licenciado en economía y bueno, tiene estudios de maestría en políticas públicas en el ITAM. Ahí le paro porque tu currículum es extenso y la intención hoy, Irak, es que platicamos del tema de la Constitución. Sí, mira, pues ya está hecha la presentación. Estamos a días de que se celebre esta elección inédita para que podamos los habitantes de la Ciudad de México votar y elegir a lo que será la Asamblea Constituyente. Los constituyentes, esta Asamblea Constituyente que se va a instalar el 15 de septiembre y que tiene como encomienda fundamental redactar la primera Constitución de la Ciudad de México, que por cierto siempre se ha llamado Ciudad de México, pero ya no es un distrito federal, es una entidad federativa, así es, acaba de cambiar, por una reforma constitucional que también ha sido muy importante, para algunos todavía insuficiente, yo me encuentro entre esos algunos, pero que da la posibilidad de que podamos tener una constitución por primera vez. Y los retos son enormes. Quisiera empezar diciendo que hay algunas inquietudes. Yo he escuchado varias inquietudes y me detengo, por ejemplo, en 3. La primera es que este constituyente que vamos a tener pareciera que está organizándose, ensamblándose a modo. Como tú sabes, como todos sabemos, va a haber 100 diputados, diputadas constituyentes, pero de los cuales solamente 60 van a poder ser electos. 40 van a ser designados, 14 desde la Cámara de Diputados Federal, 14 desde el Senado, 6 designados por el jefe de gobierno y 6 designados por el presidente de la República. De entrada, ya tienes una cierta injusticia o desigualdad porque estos 40 no necesariamente son de aquí
o representan los intereses de aquí. De hecho, va a haber un conflicto de interés ahora que está tan de moda la el ley 3 conflicto de de 3. interés, sí, claro. ¿Por qué? Porque algunos van a representar al Estado de México porque son de allá, o al Estado de Hidalgo, o a otras entidades federativas. Sí. Entonces, esa es una primera inquietud. No hay un mecanismo que permita que esta asamblea constituyente sea completamente legítima. Es completamente legal, pero legítima, quién sabe. Los 60 restantes, pues también la preocupación que tenemos es que pues van a ser electos a través de ciertas listas. Cada partido tiene sus listas y una lista adicional de candidatos y candidatas independientes, que por cierto han sufrido muchísimo para lograr las más de 73,000 firmas, pero que también podríamos cuestionar si realmente estos independientes lo son. Muchos sabemos que más bien han sido apoyados y han podido conseguir estas firmas porque tienen los aparatos partidistas atrás o a un lado. Entonces, primera preocupación, esta asamblea constituyente, quién sabe si realmente represente los intereses de los habitantes y de los que a lo mejor no son habitantes, pero que trabajan y que vienen a pasear a la Ciudad de México. Segunda inquietud, la votación que se avecina, que se avisora. Las encuestas nos dicen que si nos va bien podríamos llegar al 30-35% de la votación. Participación. Pero de participación. Pero algunas otras nos indican que a lo mejor llegamos al 20%. Si tenemos un padrón electoral de 7 millones en la Ciudad de México, pues más o menos vamos a andar como en el 1.4 millones. Una votación, por cierto, yo creo que la más baja en la historia. Sería tristísima la señal que diéramos a la democracia mexicana y a la democracia en la Ciudad de México, que, recordemos, comenzó recientemente, 1997, con la elección del ingeniero Cárdenas como primer jefe de gobierno. Entonces, ante este escenario, pues, una asamblea constituyente que no nos representa, electores o posibles votantes que no van a votar, chispas. Tercera inquietud, estamos en plena campaña, bueno, que ya están por terminar las campañas. Y yo preguntaría al auditorio, a ti, Miriam, hemos escuchado las propuestas de gran calado, propuestas que estén a la altura de los tiempos, propuestas que realmente tengan como propósito darle un nuevo rostro y una nueva identidad a la ciudad. Pues la respuesta seguramente yo la doy, la mía, y es no. Vamos a ver qué opina el auditorio, pero yo creo que no. Sin embargo, pues ahorita voy a platicar de algunas que yo he conocido, he seguido y conozco. Pues estas inquietudes pues nos dan como un desaliento, cierto desaliento. Pareciera, como dicen algunos intelectuales, que vivimos el nocturno de la democracia mexicana, que vivimos el vaciamiento democrático, como también se ha escrito, cuando esta debería ser la mejor hora, el mejor momento, el aquí y ahora para transformar la ciudad y el país. ¿Por qué la ciudadanía en esta capital no cree, no piensa que con la Constitución va a cambiar su vida, va a cambiar la ciudad? Y yo tengo una posible respuesta. Y la posible respuesta que yo doy es que llevamos 30 años de reformas, pero también de reformas que no han catapultado la economía de México, que nos tienen un estancamiento. El crecimiento económico en promedio anual ha sido del 2%, muy por debajo de la región de América Latina, donde la seguridad más bien ha disminuido o la inseguridad ha aumentado, donde las desigualdades se han ensanchado, donde simplemente en los últimos 2 años de en estos 2 años de la administración de Peña Nieto han aumentado los pobres en 2 millones, las personas en estado de pobreza. Entonces, pues la ciudadanía ya no cree en la democracia, o no cree en estas reformas y dice, ¿por qué esta Constitución sí me va a dar, como dicen algunos spots, sí me va a dar ahora agua en mi colonia? O si me va a dar seguridad. Entonces, pues estamos un poco desilusionados, pero aún así, yo creo que es, después de 30 años, el momento, nuevamente, para recordar, o para más bien no olvidar, que hay una disputa. Hace 30 años tuvimos una disputa por la nación, entre un modelo que se le llamaba revolucionario, nacionalista revolucionario, y un modelo neoliberal, liberal, o de liberalismo económico. Ganó el segundo, pero 30 años después no ha acreditado que el país avance. Hoy estamos en un momento
para disputar nuevamente un modelo de ciudad y de país. Y creo que los millennials, sobre todo, estos jóvenes que todavía no llegan ni a los 35 años, son los que deberían dar la cara y disputarle a las generaciones previas con mucha imaginación cómo queremos la ciudad. Muy bien, Irak, pues has abordado temas importantísimos. Yo quisiera referirme al que mencionas sobre el tema de las propuestas, y es que tú has puesto el dedo en la llaga. Resulta que los ciudadanos y las ciudadanas de esta Ciudad de México seguimos sin distinguir cuáles son las propuestas que efectivamente los candidatos podrían llevar al constituyente. De pronto vemos comerciales de televisión, escuchamos en el radio, también en las redes sociales que están inundadas, y me da mucho gusto que utilicen las redes sociales los candidatos para difundir sus propuestas, pero lo que estamos viendo es como una elección adelantada del 2018. Sí. Estamos escuchando propuestas que más bien son de índole que no tendría que ver necesariamente con la redacción de una Carta Magna. Y es la primera en la Ciudad de México que se va a redactar. Es decir, están tocando temas así como el tema del agua, que ya ponías en la mesa, que no necesariamente tiene que ver, desde mi óptica, con la campaña que tendrían que estar haciendo los constituyentes en potencia. Es decir, el modelo de ciudad no está a discusión, y me parece que eso es fundamental en lo que se va a hacer a partir de la nueva Carta Magna o de la primera Carta Magna de la ciudad, donde en efecto la ciudad ya no sería más el Distrito Federal, pero tampoco sería un Estado 32, porque lo que va a aprobarse, o más bien lo que ya se aprobó en la reforma política, no le da las facultades al DF, o al que fue el DF, de convertirse auténticamente en un Estado 32. Entonces, como ciudadanos, de verdad me parece que nos hace falta muchísima información, en primera instancia, de qué va a representar el hecho de tener una constitución propia. ¿Cuál sería la novedad en términos de las nuevas atribuciones que tendrían los gobernantes? Por ejemplo, y lo aterrizo, los jefes delegacionales. Que ahora serán alcaldes. Que ahora serán alcaldes y que serían cabildos, las delegaciones. Consejos se llaman. Así es, consejos. Se llamarán. Así es. Entonces, resulta que para elegir a quienes van a estar al frente de las delegaciones, ahora no va a ser solo una persona, sino una fórmula que va a estar integrada por mucha gente que estaría, en teoría, asumiendo funciones, digamos, parecidas a lo que hacen en los municipios, ¿no? En las, ¿cómo se llaman? Cabeceras municipales, Sí. Donde, bueno, hay funcionarios que son electos por la gente. No recuerdo en este nombre, regidores, no recuerdo el nombre, son los regidores. Ajá. Y bueno, finalmente lo que va a ocurrir ahí es que va a haber proporcionalidad respecto de las planillas que se registrarán y van a contender, pues para este efecto, que es el que se me ocurrió como ejemplo. Esa información, Irak, la gente hoy no la tiene. No la tenemos, No la porque tiene. ha sido todo tan poco transparente. Ajá. Es información que más bien pues la han compartido y manejado desde la clase política, pero un ciudadano común y corriente no alcanzamos a entender. Y qué bueno que te regresaste un escalón. Sí. para Ya ibas muy Iba adelantado. muy acelerado, pero qué bueno que te regresaste un poquitín, miren, Sí. porque sí vale la pena decir que la reforma constitucional, que fue apenas aprobada a Ajá. finales de año pasado, pues quedó corta. No somos el Estado 32, no somos un Estado soberano, no tenemos soberanía. La redacción en ese famoso artículo 122 constitucional es muy clara y dice, la Ciudad de México es una entidad federativa como las otras, sí, con cierta autonomía para que pueda tener su propia gestión de gobierno, administrativa, pero no es un Estado soberano. Es decir, si Coahuila quisiera independizarse como alguna vez lo hizo Texas, pues lo podría hacer porque es un Estado soberano. La Ciudad de México no. No, así es. Entonces, eso no cambia. Parece es una sola palabra, pero esa palabra puede cambiar muchas cosas.
Ahora tú decías, ¿qué es lo que está en juego? ¿El modelo de ciudad? Aquí yo opino un poquito diferente. Yo creo que sí está en juego la ciudad, porque aunque quedamos un poco maniatados en esta constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues la misma constitución nos dice, hagan su propia constitución ustedes, como si fuéramos un estado, pero no lo somos. Y al hacer una constitución, pues una constitución, Miriam, es el instrumento tangible por medio del cual un grupo de personas en un territorio determinado decide cómo quieren vivir, cómo quieren organizarse, cómo quieren desplegar su vida. Y en otras palabras, pues estamos hablando de que estos habitantes son los que deciden el pacto o el nuevo pacto social. ¿Cómo? A través de un instrumento jurídico que se le llama constitución, porque constituyen algo nuevo. Eso se supone que, eso quiere decir que con esta nueva constitución realmente los ciudadanos de la capital podríamos tener esta posibilidad de decidir un nuevo pacto, una nueva forma de organizar esta ciudad. Teóricamente podríamos entonces pensar que tenemos la libertad de hacer como pizarrón en blanco, en imaginar y dibujar, diseñar una ciudad modelo, y que por cierto pudiera replicarse para las demás ciudades en México, para las demás entidades y para los demás municipios del país. Eso a mí es lo que me anima, precisamente, que esta debería ser la gran oportunidad para que sobre todo las y los jóvenes pudiéramos participar y diseñar estas políticas públicas que todavía no alcanzamos. Sí hay cierta duda, no solamente entre la población en general, sino entre las especialistas, de cómo debe ser una constitución. Y es que pues no somos expertos en hacer constituciones. La última que hicimos fue en 1917, ¿te acuerdas? Ya pasaron añitos. Ya pasaron, todavía no, bueno, ya van a pasar casi un siglo, ¿no? Estamos por cumplir este 5 de febrero próximo 100 años. 100 años. Recuerdo que no participó ninguna mujer en ese constituyente. Y yo creo que no sé, creo que tampoco jóvenes, pero bueno. Muy terribles. Fue terrible. Sí. Entonces, la idea es que podamos tener una serie de propuestas. No somos expertos, pero lo que iba a decir es que hay unos especialistas que opinan que la Constitución debe ser corta, simple, a lo que va, como un gran andamiaje, sin tanto texto, sin tanto rollo, y que no tendría por qué, como tú lo estabas diciendo, resolverle todos los asuntos a los ciudadanos. Pero hay otra tendencia de otro grupo de personas de opinión que opinan que la Constitución más bien sí debería explicitar muchas cosas. Entonces no sabemos cómo va a quedar, si una Constitución muy explícita o una Constitución muy lacónica, muy corta, por así decirlo. Yo no me preocuparía tanto por la extensión, yo me preocuparía más bien porque fuera una constitución pragmática que sí esté dotada de esos dientes o instrumentos para que hagan posible lo que ahí se propone. O sea, si nada más va a quedar en deseos, no tendría mucho sentido. Mecanismos de exigibilidad. Exacto, mecanismos de exigibilidad. Todo lo que esté ahí plasmado, estos derechos que se van a impulsar o se van a defender, tienen que tener mecanismos de exigibilidad. De justiciabilidad también. Y de fiscalización. Y de temas presupuestarios, claro, para que se hagan realidad. Claro. Si no, los ciudadanos van a opinar con mucha verdad y van a decir, pues esta Constitución no está cambiando mi vida. Claro, y nos vamos a quedar ahí. Oye, pero yo quiero plantearte algo, y me encanta cuando dices jóvenes, jóvenes, jóvenes. Yo creo que los jóvenes en esta elección deberían tomar las urnas en términos de que sea pues que salgan a la votar. Participación, porque los chavos ya pueden opinar en la Ciudad de México. Sí. Muchos jóvenes que cumplieron recién la mayoría de edad y que, por cierto, han vivido en una ciudad gobernada por la izquierda, y mira que no hemos entrado en ese tema, van a votar por primera vez en estas elecciones, algunos. Sí, ya vamos a cumplir 19 años. Así es. Entonces, esos jóvenes en teoría ya tienen forjada una opinión sobre lo que han vivido en la Ciudad de México y por dónde tendría que conducirse la nueva ruta de la ciudad. O si quieren seguir en la misma, ¿por qué no decirlo? Claro. ¿No? A mí me encanta cuando pones en la mesa el tema de los jóvenes, porque me parece que es fundamental. Sin embargo,
pocas propuestas veo yo dirigidas a jóvenes. Ahorita, ¿O cuál es tu opinión? No, ahorita te voy a platicar. No, estoy de acuerdo. Pocas están dirigidas a jóvenes y Ajá. pocas están coordinadas desde los jóvenes o han sido propuestas Así es, por los jóvenes. desde los jóvenes. Ahora, eso no quiere decir que las otras generaciones no deban participar. Al contrario, Claro. yo creo que este país va a avanzar mucho más rápido si hay un diálogo intergeneracional entre los adultos mayores y los jóvenes. Simplemente lo que vemos es que todavía falta mayor participación de los jóvenes y de las mujeres. No es un programa de mujeres, pero nada más doy un dato. El 47% de las mujeres en México ha sufrido violencia en su casa, por familiares o por sus parejas. En fin, es un tema que tenemos que resolver, el de la igualdad de género. Pero bueno, regresando al tema de las propuestas. Ha habido un parlamento juvenil organizado por la Asamblea Legislativa, convocó a las y los jóvenes, a las juventudes, y por cierto, hoy presentaron en la Cámara de Diputados sus propuestas. Aquí las traigo, están muy interesantes. Quedamos en seguir puliéndolas y dialogándolas con ellos, pero por ejemplo están proponiendo que los jóvenes en la Ciudad de México tengan acreditados todos sus derechos sexuales, sus derechos a la salud, a la educación. Están proponiendo que haya, por ejemplo, un amparo local. Existe el amparo federal, pero pues, están siendo innovadores en términos jurídicos. Entonces, sí ha habido participación de los jóvenes, cuando menos el canal que abrió la Asamblea Legislativa. También hay que decir, ha habido muchos jóvenes que han participado desde la vertiente de la sociedad civil. No tanto, fíjate, desde los partidos, aunque los partidos están obligados a meter jóvenes en sus listas. Lo cierto es que los jóvenes están participando más desde la trinchera ciudadana. Mañana va a haber, jueves a las 10:30, va a haber un evento muy importante de un colectivo de organizaciones ciudadanas que se llama Tu Constituyente, y que ha reunido o ha integrado una serie de propuestas también importantes para que la ciudad pueda transitar o pueda evolucionar también más rápidamente. Ellos también, coincidentemente con el Parlamento Juvenil, están proponiendo un amparo local, están proponiendo una Fiscalía General independiente del Poder Ejecutivo, que pueda tener atribuciones como en los países o las ciudades más avanzadas, y hemos dialogado también con ellos. Yo he platicado con Mónica Tapia, y mañana van a ser públicas estas propuestas y hay que dar un seguimiento interesante. Ahora, ¿cuáles son las propuestas que según yo deberían estar y no las veo? Y no las ves. Mira, para mí esta es la gran oportunidad para que la ciudad pueda tener una nueva vocación, un nuevo rostro o una nueva identidad. Y esto creo que puede lograrse con 3 columnas vertebrales o 3 asuntos torales. El primero, que pudiéramos tener una ciudad incluyente. En eso hemos avanzado muchísimo, tú lo sabes, tú participaste en la administración pasada y en otras, donde se ha avanzado muchísimo en el tema de la inclusión, la igualdad y las libertades. El diagnóstico de derechos humanos. Derechos más humanos. Más avanzada que haya en Iberoamérica. Ajá, igualdad de la mujer, es. Igualdad de género, perdón. Ajá. Y sin embargo, todavía tenemos insuficiencias. Entonces, ¿cómo lograr que esta ciudad reduzca la pobreza? Que no haya pobres. Imagínate que pusiéramos como las metas del milenio, o tuviéramos como una meta que dijéramos, en 5 o en 10 años, en esta ciudad no debe haber pobres. En esta ciudad las desigualdades deben ser todavía mucho menores. En esta ciudad no debería haber gente que esté fuera del sistema de salud. Hoy, en la Ciudad de México, el 30% de sus habitantes no están ni en el IMSS, ni en el ISSSTE, ni en el Ejército, tienen que ir a un hospital privado, pero pues ¿quién puede pagar un hospital privado? Entonces, el tema de la salud es importantísimo. Claro. Decía yo, el tema de la igualdad de género. Se ha avanzado muchísimo desde el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, pero aún así tenemos, y tenemos ahora catalogado el feminicidio, pero todavía tenemos una brecha importante en los hogares, en la violencia, en la discriminación laboral. La participación de las mujeres es bajísima en altos
y mandos medios. Simplemente en el Congreso mexicano no llega ni al 30%. En Suecia la participación de las mujeres en su parlamento llega casi al 50%. Entonces tenemos que avanzar mucho en la columna vertebral de que sea una ciudad de la igualdad y de la inclusión. No tenemos un sistema de bienestar social completo, integral, hecho y derecho. Eso sí, tenemos muchísimos programas sociales. ¿Te acuerdas que llegamos a tener más de 450 programas sociales? Que ya son menos, ¿no? Ya se pulieron, ya se han articulado mejor, ya van algunos como en 200. Pero no queremos un catálogo, no queremos una enciclopedia de programas sociales. Lo que queremos es un sistema de bienestar que como red protectora haga eso, te proteja en cualquier etapa de tu vida. Bueno, ¿eso debe quedar en la Constitución? Según yo, sí. El segundo tema toral o columna vertebral es el de la innovación y el de la economía. Debemos ser la ciudad más innovadora. ¿Por qué nos debemos dedicar a las mismas cosas? ¿Por qué por ejemplo, la Colonia del Valle, estamos en la Colonia del Valle, se dedica desde hace 50 años a poner tintorerías, a poner restaurantes? Oye, ¿no podemos dedicarnos a otras cosas? ¿Que los jóvenes que viven aquí están destinados a dedicarse a lo mismo? Son las mismas carreras las que estamos estudiando, cuando en otros países inventan el iPhone, inventan las laptops, inventan los celulares, inventan el mouse, el teclado, y nosotros ¿qué inventamos? No tenemos patentes. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Que tengamos una política industrial que impulse o catapulte nuevos temas, nuevos asuntos en la economía y que nos dediquemos a otra cosa, a la nanotecnología, a la biotecnología, a la aeronáutica, a las industrias creativas, al cine, en fin. Hay un montón de cosas que están pasando en el mundo y que en México no, y los jóvenes deberían estar estudiando eso para dedicarse a eso. ¿Por qué? Porque esas son las industrias que te dan valor. Aunque la Ciudad de México es la que aporta más al PIB nacional, el 20%, podríamos todavía superar eso. Y mira, tuvimos un TLC hace 20 tantos años, 1994, y qué bueno, nos ha ido muy bien en ciertos sectores de la economía, como las maquiladoras, todo el norte del país. Exportamos, se multiplicaron por 10 las exportaciones en el país, pero ahora está por firmarse o aprobarse un TTP, un nuevo tratado transatlántico. Más nos vale, por conveniencia propia, que nos subamos a esa ola o a ese tren y que empecemos a generar valor. Hoy, del 100% de nuestras exportaciones, el 80% de los insumos son importados. Es decir, tenemos un valor agregado del 20%. Deberíamos tener un valor mayor e insertarnos en las cadenas globales de valor. Eso lo haríamos desde la Ciudad de México si cambiamos o transformamos nuestra economía. Esa es una propuesta y lo que digo es que para que eso suceda, las universidades, todas, públicas y privadas, deberían tener laboratorios de innovación. Oye, qué interesante eso que acabas de decir. ¿Por qué no vas a ser constituyente tú, Irak? Ahorita te platico, ahorita vemos mi caso. Sería muy interesante que alguien con las propuestas que tú traes hubiese llegado a ser constituyente. No digo que no vayas a hacerlo, pero me parece que no estás entre los candidatos. No soy candidato. ¿Me permites que te lea algunos comentarios? Porque estoy aquí con muchos comentarios pendientes y la verdad es que es bien interesante escuchar lo que la gente opina. Dice Vicentico, excelente programa, saludos al invitado y a todo el equipo de Ventana. Saludos, Vicentico. Es muy complicado el panorama que vislumbra la elección de los constituyentes, un mar de corrupciones, eso opina Vicentico. Luego está Jorge Pedro, dice una constituyente legaloide, transoide, Mancera llena de políticos vividores. Maicera, perdón, yo dije Mancera, disculpo el término, era Maicera. Maicera. Llena de políticos vividores, pero para que funcione debe ser vigilada por una fiscalía ciudadana, tribunal ciudadano. Estoy de acuerdo. Y castigar a los que infrinjan la ley. Ese 60% quedará vacío. Ok, ¿democracia cuál? Si la esencia es el poder del pueblo, pero los políticos quieren preservar su estirpe con muchas trampas. Tiene toda la razón. Con falsas promesas de cambiar. ¿Quiénes quedaron en las listas? Pues los apellidos de siempre. Es difícil. No el mío, que no es el de siempre. Okay. Dice, es difícil que no roben descaradamente y avalada por las instancias finalmente con cárteles de impunidad. Gracias, Jorge Pedro, siempre es un gusto leerte en esta ventana. Está André Castañeda, dice, buena noche, magnífica propuesta, es muy agradable escuchar a tu invitado, desde luego que estoy de acuerdo con él,
de todos los programas que has tenido sobre el tema del constituyente, por fin escucho lo que necesitamos escuchar los ciudadanos. No hay propuestas, puras demagogias. Una elección en la que solo medirán fuerzas el PRD contra Morena, que para empezar quienes encabezan sus planillas son personas que no son capaces de elaborar una constitución y que fueron puestas, más bien supongo que impuestas o algo así. André, sí. Muchas gracias por tu opinión, dice felicidades por tu programa. Está Paola Percástegui, dice, hay propuestas tan tontas como las de Morena en la que dicen que el agua no se cobre, es solo populismo, ¿por qué no dicen que los ricos paguen más que los pobres? Creo que lo leí como era, Paola, muchas gracias, le puse signos gracias, de interrogación. Paola. Muy bien. Y te leo el último de Fernando Jiménez, que está acá en mi chat privado, dice, saludos Miriam, a ti, a tu invitado, tenemos que plantear una constitución ciudadana, hecha por ciudadanos, y no una constitución política que obedezca a intereses presidenciales, como la pretenden hacer. Pues ahí también estoy de acuerdo, mira, ahorita cómo nos estamos comunicando con la gente, pues a través de un chat, a través de Facebook, a través de Twitter, en fin, es correo electrónico. Sí. Y la Constitución, ¿por qué la tienen que hacer 100, entre comillas, sabios? Digo, ¿no? para empezar, ¿por qué 100? Y además, ¿por qué 100? ¿No? ¿Y por qué así, ahí, no? 40 designados. Estoy totalmente de acuerdo, debería ser abierta la Constitución, claro, con mecanismos inteligentes, pero podríamos tener una wikiconstitución, ¿no? O podríamos hacer algo así con las redes sociales y que todos pudiéramos opinar, votar, participar, digo, sin que se haga un total caos. Pero bueno, la Wikipedia es quizá más segura e importante que la enciclopedia británica. Y podríamos tener una constitución. Por cierto, hay experiencias en algunos países de que han hecho sus constituciones así. Sí. O abrir otros mecanismos. Por lo cierto es que tienen toda la razón los chavos y chavas que han opinado, porque pues ha sido tan opaco, tan cerrado, no sabemos. Las campañas han sido, yo creo que las peores que yo he visto en mi vida. No dicen nada, no han aparecido, y tienen razón cuando dicen que más bien lo que quieren disputarse no es el modelo de ciudad o la Constitución misma, sino lo que quieren los partidos es disputarse el 2018. Ellos ya están como... Ya están en otra pista. Están en una guerra de sus aparatos, exacto, están en otra pista para ver cómo quedan, y miden sus venciditas, sus fuerzas para ver cómo quedan para el 2018. Así es. Y qué triste que sea el principal interés de ellos, cuando, como lo que opinan aquí estamos viendo, escuchando, es que deberíamos tener un diálogo verdadero. Celebremos tu programa, que tu programa sí abra las ventanas y para poder hablar. Para pues hablar de las netas de la Ciudad de México, ¿no? Irak, yo te voy a pedir un favor. Tenemos 3 minutos, hay un asunto que te planteé allá afuera antes de que entraras y yo te ofrezco una disculpa por el tiempo que te estamos quitando. No te preocupes. Una situación muy delicada que conozco ahorita nos van a plantear. el asunto y por supuesto hay que apoyar. Y yo te pido de favor que en no más de 3 minutos nos comentes lo que quieras comentar sobre el tema. Yo sé que nos faltó tiempo, pero también te reitero la invitación a que sigamos platicando en esta ventana. Hombre, muchas gracias. Sí, vengo. Hay muchos temas que platicar y sabemos que eres una persona que además de que está comprometida socialmente con la Ciudad de México, además has tenido una trayectoria muy interesante. Muchas gracias. En la parte social, ¿no? Y política. Dinos lo que nos quieras comentar en 3 minutos. Pues mira, a ver, rápidamente, me faltó nada más decir el tercer asunto toral que yo creo que debe ser como una columna vertebral. Ajá. Y es que además de que seamos una ciudad incluyente y una ciudad innovadora, tenemos que ser una ciudad que funcione. Que funcione mejor, y eso significa, tú lo adelantabas hace rato, pues que tengamos servicios públicos que le lleguen al ciudadano, que tengamos luminarias, que se tapen los baches, que efectivamente tengamos agua. ¿Por qué antes podíamos tomar agua de la llave o en los bebederos y ahora tenemos que comprar botellitas en las tiendas, en los súper? Eso es tristísimo. Entonces, que la ciudad funcione, que no haya corrupción. Como meta yo pondría que hubiera 0 corrupción, que tuviéramos un ombudsman ciudadano contra la corrupción, como lo hicieron Singapur y Hong Kong, y lo resolvieron. Y eso para mí sería fundamental esos 3 ejes. Yo te agradezco mucho, Miriam, esta invitación, y simplemente concluyo diciendo que hago un llamamiento entusiasta, como llego, me voy de este programa, para que salgamos a votar, porque así
vamos a poder dar un buen mensaje Claro. a los constituyentes y presionar de aquí a septiembre para que tengamos más propuestas. Irak, un gusto de verdad tenerte en esta ventana. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo y la invitación se queda abierta. Bueno. Para